un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de El Hilo de la Historia. Esta coproducción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, de la Universidad de Costa Rica y 101.5 Costa Rica Radio. En este mes de julio tiene lugar una efeméride de carácter global, uno de los grandes hitos de la historia, por el impacto que tuvo sobre la historia de muchísimos pueblos y por el que sigue teniendo hoy, la Revolución Francesa, ocurrida hace 230 años. Para conversar sobre este tema me acompaña la doctora Marie Kervin, quien es parte del programa de investigación Las Sociedades Centroamericanas entre el Mundo Colonial y la Modernidad. Ella es docente de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Red Columnaria, una red temática de investigación sobre las fronteras de las monarquías ibéricas. Bienvenida, Marie, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, la Revolución Francesa es mucho más que ese conjunto de nombres y fechas que nos vemos obligados a aprender cuando estamos en el colegio, que las aprendemos para un examen y después se nos olvidan. Es un periodo de conflicto bastante complejo y en este micro de 3 minutos nuestra compañera Ángela nos lo súper resume. Oh, Francia, país reconocido por su baguette, por las crepas, la vista romántica de la Torre Eiffel y las cabezas cercenadas que guindan en la calle. Bueno, no. Si vas hoy a Francia no te vas a encontrar una cabeza cortada ni expuesta en una pica. Pero hace 300 años, sí. Todo inició en el siglo XVIII con la combinación del pensamiento ilustrado y una terrible crisis económica en Francia. Las clases más vulnerables pasaban hambre, mientras que la monarquía seguía con excesos de dinero y lujos. A la vez, la gente dejaba de lado la ignorancia y la superstición propiciada por la Iglesia y comenzaba a creer más en el conocimiento y el razonamiento. Para enfrentar la crisis, el rey Luis XVI convocó en 1788 a los Estados Generales. Esta era una reunión donde los 3 estados franceses se unían para encontrar soluciones. El primer estado era la nobleza, que era la dueña de las tierras. El segundo estado era el clero, que no pagaba impuestos y recibía el diezmo. Y el tercer estado era la burguesía, que reunía comerciantes y campesinos, quienes pagaban todos los impuestos. En esta reunión, cada estado contaba con un voto, sin importar la cantidad de diputados o representantes que tuviera. El objetivo de Luis XVI era que los estados generales aprobaran el incremento de impuestos, pero como el primer y el segundo estado no pagaban impuestos, lo más probable era que el aumento de los tributos recaería sobre los más pobres. Otra vez. Esto enfureció a los burgueses y campesinos, que rompieron la reunión y establecieron su propia Asamblea Nacional un 5 de mayo de 1789. Así inició la Revolución Francesa, inspirada por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La monarquía no reconoció esta asamblea y el caos reinó. El pueblo tomó las armas y rodeó la Bastilla, que tenía todos los cañones puestos contra los barrios obreros. Después de 4 horas de dura lucha, el pueblo tomó la Bastilla y cortó la cabeza del gobernador de la prisión. Desde entonces, se hizo común decapitar a los caídos y pasear sus cabezas en picas. La monarquía aceptó negociar con la Asamblea Nacional, pero al rey no le gustó nadita, porque significaba que perdería el poder absoluto que tuvo hasta el momento. Luis XVI formó un ejército en el extranjero para recuperar el poder. Ay, pero el truco le salió mal. Así, él y la reina intentaron escapar a Austria, pero los pescaron en la frontera. En ese momento, ser de la nobleza era peligroso. En 1792 se eligió por voto a los integrantes de la Convención Nacional, quienes eliminaron la monarquía e instauraron una república.
Le hicieron un juicio al rey y... la cabeza de Luis XVI rodó gracias a la guillotina. Poco después, la cabeza de la reina María Antonieta rodaría también. Pero cortar cabezas no soluciona los conflictos. El país había entrado en guerra con Austria y Prusia e iba perdiendo territorios. Al mismo tiempo, las dos facciones que formaban la Convención Nacional empezaron a sacarse el clavo mutuamente. Denuncias iban por aquí, denuncias iban por allá y medio mundo terminó sin cabeza. El conflicto de la Revolución Francesa continuó por muchos años más. Luego apareció Napoleón Bonaparte y siguieron otros años convulsos. Pero Francia no volvió a ser la misma. Y el modelo de las monarquías tampoco. Había nacido el Estado moderno. Para conocer más hechos relevantes, escuchar las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. Y luego, después de este esfuerzo de resumen de este micro, queríamos empezar conversando con Marie sobre por qué es necesario seguir estudiando la Revolución Francesa hoy, por qué necesitamos hablar también de estos temas en el 2019. Bueno, yo creo que el tema tiene un eco muy importante en la sociedad francesa, empezando por ahí. Si vemos la actualidad de las últimas semanas y, por ejemplo, las manifestaciones de los chalecos amarillos, es interesante ver la cantidad de portada de periódicos que van a instrumentalizar todos los símbolos de la Revolución Francesa, sean la toma de la Bastilla, sea la decapitación del rey Luis XVI y el paralelo con la figura del presidente francés Macron, muchos manifestantes que tienen el gorro frigio. Bueno, entonces son símbolos del pueblo francés, no solo del pueblo francés, sino de esa cultura que los franceses defienden como una cultura de contestación. Yo creo que eso es un marcador importante de la izquierda francesa, esa cultura de las manifestaciones, de la contestación con el poder. Y de hecho, incluso lo que motivó esas manifestaciones de los chalecos amarillos son temas fiscales, son temas de la representación del presidente, bueno, muchos paralelos. Y más que eso, es muy importante porque la Revolución Francesa planteó unos conceptos muy importantes para las democracias contemporáneas occidentales, diría, que son conceptos universales de libertad, de igualdad, y eso tiene, bueno, un eco muy importante en la actualidad francesa, europea y más allá en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, indudablemente todos los ojos de Europa y los ojos del mundo siempre están pendientes de esas manifestaciones en las calles de París y en las calles de las ciudades francesas, porque sí remiten, ¿verdad?, a esta revolución que además es la que nos ha quedado en el imaginario como la revolución, la transformación de un sistema. Pero para que podamos ubicarnos y entender mejor qué fue lo que sucedió, empecemos hablando de lo que pasaba antes de la revolución. ¿Cómo era esa Europa, cómo era esa Francia antes de la Revolución Francesa? Bueno, Francia era, el reino de Francia, una monarquía, un sistema feudal de antiguo régimen, como dicen los historiadores. Eso quiere decir que hay un sistema de privilegios. Privilegios para la nobleza, la aristocracia, la realeza, y que globalmente perjudica al pueblo y a la población en general. Es una sociedad muy dividida. Tenemos tradicionalmente 3 órdenes, que son la nobleza, que representaría, digamos, un 2% de la población. Una nobleza a veces muy antigua, familias muy antiguas, a veces son títulos adquiridos sin que estén hereditarios. Tenemos el clero, pero el clero no puede estar considerado como un ente monolítico. En el clero hay también nobles,
Hay el clero regular, que está en los monasterios, por ejemplo. Hay el clero secular, que son los profesores en los colegios, que son los jesuitas, bueno, que son un montón de gente que tal vez va a interactuar más con las poblaciones y que tal vez tiene intereses diferentes del alto clero, por ejemplo. Que el alto clero eran una especie de príncipes también. No necesariamente, pero son funciones y son articulaciones diferentes. Tenemos el clero en el campo, que son pilares de las comunidades rurales, por ejemplo, que cumplen un papel muy importante en la cohesión de esas comunidades rurales. Y entonces ese clero del campo, bueno, muy diferente del clero noble que podemos tener en la corte, por ejemplo. Y tenemos el tercer grupo, que tradicionalmente se presenta como el tercer estado. Ahí también es un grupo muy heterogéneo, que representaría casi un 90% de la población. En ese tercer estado tenemos el pueblo, la burguesía mercantil, tenemos banqueros, tenemos juristas, tenemos propietarios de tierras, o sea, digamos, tenemos muchos grupos dentro del tercer estado que puede también tener intereses diversos después, bueno, durante el proceso revolucionario, porque digamos, el banquero no va a tener los mismos intereses que el explotador de tierras que se ubica más en el campo. Entonces, aunque estén en un mismo grupo, en lo que se van a llamar los estados generales, que van a reunir los miembros del clero, de la nobleza y del tercer estado, eso hace que hay unas voces discordantes dentro del tercer estado, igual que dentro de la nobleza o dentro del clero. Ahora, muy importante, ese pueblo es seguramente más politizado de lo que uno se podría imaginar, porque tenemos la idea de un pueblo alejado de la realidad de París, alejado de la vida política, un pueblo iletrado, pero no necesariamente ha sido el caso. Tenemos un pueblo que se politiza a través de circulación de panfletos, circulación de prensa, de libros que no se leen de manera individual, sino que la gente se puede reunir a escuchar a alguien que va a leer esos panfletos y que va a fomentar ya esa cultura política, paulatinamente, por supuesto. En términos de la monarquía, ¿estábamos todavía en monarquía absoluta? Tenemos el monarca, que es Luis XVI, que se ha representado muchas veces en las caricaturas, de hecho que van a circular durante la Revolución e incluso después, como un monarca totalmente incompetente, como un gordo ridículo, porque así aparecen las caricaturas. Pero, digamos, esa representación, por supuesto, bueno, de uno le sirve a los revolucionarios, plasmar al rey como un inútil, incompetente para gobernar. Pero es una representación que ha sido instrumentalizada también por los realistas después de la revolución, por los contrarrevolucionarios, porque a ellos les servían culpar a ese Luis XVI y no al sistema monárquico como tal. Claro, el problema era de ese rey en particular. Ajá. Y no de la monarquía. Pero en realidad no creo que haya sido más incompetente que sus predecesores. Es un rey, un rey absoluta, con todos sus defectos, pero no necesariamente como se le ha representado. Y ya habían fisuras dentro de ese poder absoluto de la monarquía, ya no era tan como el de Luis XIV o de otros reyes que se imponían con más fuerza, había ya disputas por el poder. Sí, hay descontento. En casi todo el territorio se han repertoriado cantidades, centenas de revueltas. Ahora, por revueltas se entienden cosas muy distintas. Puede ser, por ejemplo, agredir al recolector de impuestos. Se puede considerar como, agredir o matar a un funcionario real que viene en las comunidades. Pueden ser incursiones dentro de los centros de recaudación de impuestos. Bueno, son diferentes manifestaciones que permiten ver que hay ese descontento del pueblo y que hay paulatinamente esas reivindicaciones.
Hay fisuras ya de manera más, que se expresan de manera más filosóficas a través de la Ilustración también, donde poco a poco se va a discutir el papel, el del monarca, el papel de la Iglesia, el papel del pueblo, de la representación del pueblo en el proceso decisional global, bueno, de lo que es el Estado. Entonces, a diferentes niveles, sea de manera filosófica, sea de manera muy concreta en el campo, sí hay manifestaciones de esas fisuras. Bueno, ya tenemos una idea de cómo estaba de convulso todo ese sistema. Hoy en el Hilo de la Historia conversamos con Marie Kervin a propósito de los 230 años de la Revolución Francesa. Estábamos repasando el estado de las cosas antes de esta revolución, tratando de entender y de imaginar un poco cómo era esa sociedad francesa que se revuelve, que se revoluciona, que se transforma. Vayamos ahora a contar lo que pasó, cómo fue que inició y fue sucediendo esa transformación radical. Bueno, hay un elemento muy importante, es la convocación por Luis XVI, por el rey, de los Estados Generales. O sea, es una institución que ya existe anteriormente al proceso revolucionario, pero que trata de poner en contacto o de hacer remontar, digamos, a París, a Versalles, el descontento del pueblo o de las provincias. Entonces, es una manera de audicionar a distancia y captar los elementos fundamentales de esos descontentos. Como una consulta. Exactamente, es un mecanismo de consulta para tratar de solucionar el problema fiscal que está viviendo el país. Entonces, lo que no había pensado, o no sé, lo que no se había anticipado por parte de la Corte, es que a través de ese mecanismo, a través de esa institución y a través de lo que se llaman los cuadernos de quejas, los cahiers de doléances en francés, el pueblo remoto, digamos, con respecto a París, se va a organizar, va a centralizar los elementos del descontento, por ejemplo, los derechos feudales. Y aunque la gente tenga conciencia que esas quejas no necesariamente van a remontar al rey, al monarca, a la corte, a esa gente que va a tomar las decisiones, por lo menos la gente toma conciencia que sí, ese descontento es bastante generalizado, y entonces esa gente va a empezar a organizarse en comunidades, y eso va a ser un detonante claramente del proceso revolucionario en su aceptación más agresiva de parte de la protagonización del pueblo. Entonces se van a recibir esos cuadernos de quejas y ya muy rápidamente se van el proceso, digamos, se va a poner más violento porque se va a plantear el tema de cómo organizar esos estados generales. Es decir, cuántos votos le vamos a dar al clero, a la nobleza, al tercer estado. Entonces ahí ya hay todo un debate, digamos, sobre el funcionamiento mismo de esos estados generales. Después hay unos... Estos estados generales constituían ya luego como una especie de parlamento. No es un parlamento, es, digamos, una institución que va a reunir los diputados de los diferentes órdenes. Pero es algo provisorio, no es algo permanente. Cuando el rey lo convoca. Exacto. Y para el tema que exacto. el rey diga. Entonces ahí es el rey que lo convoca para el tema fiscal. Pero se desborda porque las quejas se tienen desborda. Que ver con todo. Después hay ese descontento que se está galvanizando en París. Hay la toma de la Bastilla muy rápidamente. La toma de la Bastilla es un acto muy simbólico, un detonante importante del resto del proceso revolucionario, porque estamos hablando de Revolución Francesa, pero es un proceso que dura años, no es solamente la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla en realidad lo que representa
es el arbitrario del poder real, es el arbitrario de la justicia real. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era una prisión, bueno, era una fortaleza que existía ya desde la época medieval, pero que servía de prisión de Estado. Entonces yo creo que en aquel momento quedaban como 7 prisioneros apenas, que era muy poco. Pero la idea era liberar esos prisioneros, y la importancia de la Bastilla es que tenían también unos cañones que eventualmente hubieran podido ser dirigidos hacia el pueblo. Entonces es un acto muy simbólico. Y esa fecha de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, se considera tradicionalmente como el hito de la Revolución Francesa. Es después de esa toma de la Bastilla que se instaura la Constituyente, por ejemplo, la Comuna de París, una serie de instituciones, de elementos que van a permitir de remodelar profundamente la sociedad francesa. ¿Y quiénes eran los actores que estaban en este momento ya violento de la revolución? ¿Quiénes destacaban? ¿Quiénes estaban como liderando? Hablábamos, de que habían ideas, habían pensadores, estaba el pueblo común y corriente, digamos, también ahí tomando armas. Bueno, hay muchas fracciones, hay muchos pensadores. Conocemos a Robespierre, por ejemplo, que va a ser el líder justamente, por ejemplo, de los sans-culottes, es decir, los manifestantes se llaman sans-culottes, que se podría traducir como sin pantalones, para disociarlos de los aristócratas, que sí tenían la vestimenta que correspondía a su rango. Entonces sí, tenemos pensadores, pero incluso hay muchas facciones, hay los Montagnards, los Girondins, entre tantos que se van a dividir, que van a competir entre ellos en la asamblea, por ejemplo, en la constituyente. No es que haya un grupo homogéneo que se va a oponer a los realistas o a Luis XVI. Entonces es muy complicado, representar todas esas ramificaciones en la oposición, pero sí, hay un bando de realistas que va a permanecer hasta después de la revolución. Hay los revolucionarios, hay el pueblo de París, pero también hay los grupos que van a servir de relevo en las provincias y en el resto del territorio, porque no hay de olvidar que más allá de París, la revolución es un proceso en todo el país. Por ejemplo, inmediatamente después de la toma de la Bastilla, tenemos en el resto del territorio unas reacciones del pueblo que, de miedo a una venganza justamente de los realistas, de la aristocracia parisina, va a tomar los castillos, va a quemar documentos en los castillos, porque son documentos que eventualmente los podrían vincular con los señores. Entonces, si por casualidad llegaría la aristocracia a averiguar quiénes son los responsables de esos alborotes provinciales, de manera preventiva se van a quemar esos castillos, se van a matar esos señores. Entonces es, un miedo que se va a propagar en el resto del país, y esos grupos que se organizan en las provincias, cada uno tiene su pensador, no necesariamente están siguiendo, las grandes figuras que son Danton, que son toda esa gente ilustra que tradicionalmente se presenta cuando se habla de la Revolución Francesa. Y hace un rato, antes de la entrevista, yo te comentaba que a mí siempre me interesa como preguntar por el papel de las mujeres en la historia, y te preguntaba sobre las mujeres, las ciudadanas, en este proceso de la revolución. Bueno, hay muchos grupos de mujeres diferentes. Hay la figura de Marie Antoinette, que también, que tiene todo su mito alrededor de ella, que se ha presentado como una idiota superficial, sin protagonismo político, que en realidad no corresponde tanto a la realidad tampoco. Y después, tenemos mujeres aristócratas que se van a organizar
en comunidades, en clubes, donde van a intercambiar las ideas, donde van a intercambiar libros, panfletos, donde van a discutir los temas, aunque ellas no tengan un protagonismo político tan directo, o tal vez sí tan directo, pero no tan visible como el de los hombres, porque hay esa segregación todavía entre hombres y mujeres en la ciudadanía. Y después, bueno, tenemos las mujeres del pueblo, que son las que van a buscar comida, las que buscan pan, las que cultivan la tierra y las que sufren inmediatamente y las que van a manifestar ese descontento ante la crisis fiscal y ante el mal manejo de los recursos. Hay mujeres que van a marchar hasta París, que van a hacer unos elementos clave en la movilización y en la galvanización de las fuerzas en París en el proceso revolucionario más violento. Ahora te quería preguntar sobre otra de los ecos que nos ha quedado muy fuerte de la Revolución Francesa, que está directamente vinculado al lema de la revolución, a las ideas que estaban detrás, que se sintetizaron en libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué significaban? ¿Qué ideas sintetizaba ese lema? Bueno, al principio se habla de libertad y de igualdad más que todo. Son conceptos que ya vienen de la Revolución Americana, que están inscritos en las constituciones de unos estados americanos. La libertad hace referencia a la libertad de culto, porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano van a establecer la libertad del culto, van a otorgar la ciudadanía a los judíos, por ejemplo, van a erradicar el derecho discriminatorio hacia los protestantes, que era el caso antes de la Revolución. Entonces es libertad de culto, libertad de expresión también, en los límites de la ley. Y eso es algo muy importante porque, por supuesto, estamos hablando de libertad, pero ahí viene la idea de que mi libertad hasta topar con la libertad del otro, ¿verdad? Igualdad de derechos en términos de penas, de condenas, del arbitrario de la justicia, de las torturas, y igualdad también muy importante ante el acceso a los cargos. No necesariamente hay de ser noble, aristócrata para acceder a unos cargos, aunque por supuesto en la realidad es un proceso, digamos, de muy largo plazo. Y igualdad ante la propiedad. La propiedad se vuelve sagrada e inviolable, algo muy importante, porque antes de eso, para una gran franja de la población no había acceso a la propiedad privada. Y la fraternidad es un concepto un poquito más tardío y que se entiende como una obligación moral, un concepto masónico, ¿verdad? Pero ese tema de la fraternidad es interesante también en la actualidad, porque es un lema de la República Francesa inscrito en la Constitución, pero que sigue difícil de defender o de concretar en la política francesa. Últimamente, por ejemplo, hablando de la fraternidad, hubo un caso de un señor que estaba ayudando a migrantes a pasar los Pirineos, a pasar de la frontera italiana hacia Francia. Él fue a juicio por delito de solidaridad. Y al final la Corte Constitucional falló que no se podía hablar de delito de solidaridad suena terrible. Sí, y planteó que era un principio a valor constitucional. Entonces vemos que hasta la actualidad eso de la libertad, fraternidad, igualdad, bueno, son elementos que entran en tensión, digamos, a la hora de hacer política. Entonces, para ir llegando ya hacia la culminación, hacia el cierre de ese periodo histórico de la Revolución, y hablar de cómo se conformó entonces este nuevo régimen, que fue el resultado principal de la Revolución. Bueno, es difícil de hablar de un cierre porque, bueno, no sabemos si lo cerramos con Napoleón o si lo cerramos
antes o en los años 1799 o con el imperio, pero digamos lo que marca realmente el giro hacia lo que llamamos la época contemporánea, porque eso, la Revolución Francesa se considera como ese marcador que nos permite hablar de antiguo régimen a la época contemporánea, al Estado contemporáneo, con una constitución, con una cabeza de Estado que representa a los ciudadanos y no solamente que se presenta como el rey de un territorio. Ya no es el rey de Francia, sino un presidente de los franceses, con todo la separación de poderes, con todo, con los principios constitucionales, con el sistema, con una justicia ojalá transparente. Paulatinamente vamos también en Francia hacia un Estado laico, porque uno de los puntos esenciales de esa revolución es el diálogo entre el Estado y la Iglesia. Poco a poco se va laicizando el Estado francés hasta la ley de 1905, pero confiscando, es decir, devolviendo al Estado los bienes de la Iglesia, la separación entre Iglesia y el Estado, y unas consecuencias muy inmediatas que son también la propagación, o el miedo a la propagación de las ideas revolucionarias hacia diferentes estados. Lo que es actualmente Bélgica, hacia Italia, hacia Inglaterra. Sí, algo de esa dimensión no podía pasar y quedarse solo en el territorio No, por francés. supuesto, y no es un evento aislado. Hay una cadena de eventos, hay que relacionarlo con, no solamente con la Revolución Americana, sino un descontento de los irlandeses ante el Parlamento inglés, un descontento de los belgas ante el régimen de los austriacos, un descontento en Italia también. Es, digamos, unos eventos, una cadena de eventos que se relaciona gracias también a la circulación de ideas, a la circulación de filósofos, a la circulación de ideas políticas. Pero sí, tal vez la Revolución Francesa, considerando todos esos eventos revolucionarios, sí, la Revolución Francesa fue más radical, y fue, yo creo, la única que permitió dar ese giro y erradicar el sistema feudal. Porque, por ejemplo, la Revolución Americana es una revolución de independencia. Estamos en una interacción en contra del monarca, pero no estamos hablando de derechos feudales y de toda esa realidad que sufre el pueblo en Francia. Entonces, en ese sentido, y también por todo el capital simbólico y por todo el capital intelectual que tiene la Revolución Francesa, se destaca, digamos, en comparación a los otros episodios revolucionarios. Bueno, ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos ha hecho súper cortito, si nuestros oyentes quisieran saber un poco más sobre la Revolución Francesa, ¿qué podrías recomendarles? ¿Qué podrían leer, buscar para seguir conociendo un poco más sobre este tema? Bueno, hay muchas cosas, por supuesto. A mí me gusta mucho el trabajo de Jean-Clément Martin, que ha sido traducido al español, entonces que pueden buscar, que revisita, digamos, la historiografía y la historia de la Revolución Francesa, es decir, cómo se ha narrado la Revolución Francesa, que tiene una lectura bastante crítica, muy interesante. Hay unos clásicos, por ejemplo, de Hobsbawm y de la era de las revoluciones, y después hay trabajos de vulgarización que se encuentran muy fácilmente. Bueno, entonces no hay pretexto para no seguir leyendo y conociendo más a fondo este hecho fundamental de nuestra historia todavía. Muchísimas gracias, profesora Kerván, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y les recordamos que este programa y el resto de los episodios del Hilo de la Historia lo pueden encontrar buscando los podcasts en Spotify como El Hilo de la Historia y también en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Nos escuchamos la próxima semana.
El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.